Hablado que la ciática puede tener el origen principal es en las raíces nerviosas a nivel de la columna lumbar, ¿tá? Las raíces entre la cuarta y la quinta y el sacro, ahí nace, digamos, las primeras raíces del nervio ciático. Pero el nervio ciático discurre en forma descendente por el glúteo hasta la pierna, se ramifica en la pantorrilla, o sea, es el nervio más largo de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando aparece el músculo llamado piramidal? Que es un músculo que se inserta en el sacro y atraviesa la región glútea hacia una saliente que tiene la parte superior del fémur, el trocánter mayor del fémur. Atraviesa bien la zona glútea. Entonces, ese músculo pasa exactamente por encima del nervio ciático. Cuando ese músculo está contracturado o distendido, ¿tá? Puede presionar el nervio ciático y de esa manera inflamarlo y producir un dolor que puede ser difuso e irradiarse inclusive hasta el pie, ¿verdad? Pero no necesariamente es una afección del nervio ciático. Claro, no es directamente una afección del nervio ni que esté, o sea, siendo comprimido en las raíces, ni por una hernia de disco, ni por nada que surja, digamos, en los espacios intervertebrales donde nace. Sino que es, digamos, en parte de su recorrido, este músculo, por estar por encima de él, lo presiona y puede llegar a inflamarlo. De esa manera aparece un dolor muy localizado al principio en la región glútea, en la parte del medio, en la región glútea, y cuando es importante la inflamación puede descender hacia la pierna, inclusive hacia la pantorrilla y el pie. ¿Qué ejercicios, qué movimientos? Bueno, yo traje unas imágenes para más o menos ilustrar y ahí ya vamos viendo. Ahí está. Vamos a ver primeramente cuál es la ubicación, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos el músculo piramidal. Y acá tenemos ejercicios. Por ejemplo, acostados en una cama o una superficie dura, vamos a suponer que la zona afectada, la pierna afectada es la pierna donde tiene remangado el pantalón, ¿está? Esa es la afectada. Entonces la cruzamos por encima de la otra y tomamos la pierna que no está afectada. Ven, en la zona roja ahí es donde va a sentir una tirantez sobre el músculo. De otra forma, puede ser de la misma manera, cruzamos la pierna, tomamos la rodilla y la dirigimos hacia el hombro opuesto, ¿verdad? Acá visto desde atrás, tomamos la rodilla y la llevamos hacia, si es la pierna izquierda, la llevamos hacia el hombro derecho. Otra forma sería llevar la rodilla al pecho, girar un poquito el pie hacia el hombro opuesto y tirar de la rodilla hacia el hombro opuesto, en este caso el derecho. Se va a sentir el tirón, digamos, en la zona del piramidal. También para personas más jóvenes que puedan tener mayor flexibilidad, se puede apoyar la pierna en una mesa a una altura adecuada, colocar la rodilla, inclinar un poquito el tronco hacia adelante, con la rodilla en rotación externa. Bueno, ahí nos está mostrando la ubicación, ¿verdad?, de toda la zona que va a estar dolorida. Está el sacro y hacia afuera y en forma descendente hacia el trocánter mayor, ahí es donde discurre el músculo. Ahí lo mostramos, ¿tá? El músculo piramidal. Y por debajo, ven esa línea amarilla, viene a ser el ciático, que es el que queda comprimido. Otra forma de distenderlo, de aliviar o de masajear, porque es importante masajear la zona, ya sea con un masajista o un técnico especializado, es sobre un rodillo muy flexible, entonces rodar con la zona sobre él. Y otra cosa que hay que hacer es tonificar. En este último ejercicio estamos tonificando el músculo piramidal. Boca abajo, que yo pondría una almohadita abajo de la zona del vientre, para que la zona lumbar esté más cómoda, y de esa manera, colgando la rodilla, elevamos la rodilla para que el músculo piramidal se contraiga y podamos así fortalecerlo. Como un aleteo, así. Claro, pero tiene que ser el tronco sobre la camilla, la rodilla colgando y la elevamos haciendo una rotación externa de cadera para que el músculo piramidal se contraiga. Es una zona de difícil acceso, ¿tá? Y es importante, lo primero que tiene que hacer la persona es tener el diagnóstico preciso, ¿verdad? Claro, porque que sea eso específicamente. Exactamente. El médico tiene que
hay muchos test exploratorios Seguro. que al médico le van a indicar si el problema de ciática es a nivel de raíces nerviosas o es por un tema de inflamación del músculo piramidal o contractura o distensión. Entonces, primero un especialista tiene que hacer el test para ver realmente el diagnóstico cuál es y de ahí entonces ir a un especialista que trabaje de esta manera y poder aliviar esa zona, porque es un dolor bastante invalidante, ¿verdad? Cuando se produce la inflamación, lleva mucho tiempo el lograr, porque me imagino que en momento de mucho dolor o de mucha inflamación, primero habrá que esperar a estar en condiciones de poder empezar a hacer este tipo de ejercicio. El médico, obviamente, después del diagnóstico, indicará el reposo adecuado, disminuir la inflamación en forma de fármacos o lo que sea, y después, entonces, cuando disminuye un poco el dolor, que ya la persona tiene el dolor localizado, por ejemplo, se toca, le sigue doliendo y a veces irradia un poco a la pierna, entonces ahí se puede empezar a tratar. O sea, no conviene tratarlo, digamos, abrumar el músculo directamente antes de hacer que el médico le dé una terapia analgésica, relajación, y entonces después se puede abordar de manera de evitar. Y una cosa importante, porque hay mucha gente me pregunta, ¿por qué se produce? Eso te iba a preguntar, ¿qué movimiento? Hay muchas cosas que lo pueden producir. Por ejemplo, las personas que pasan mucho tiempo con la pierna cruzada, les puede pasar. Se distiende el músculo, cuando se paran el músculo se contrae de golpe y ahí ya se siente. Un esfuerzo, por ejemplo, al subir una escalera con la pierna cruzada y medio y vuelta, o sea, una flexión con una rotación. Otra cosa que le da mucha gracia a la gente, pero yo lo he comprobado, hay personas que les aparece porque se sientan sobre la billetera o algo que colocan, sobre todo los hombres, en el bolsillo posterior. Están sentados mucho rato, entonces el músculo se ve comprimido, el glúteo también, y a veces pasa que terminan con el dolor en esa zona, resultando un síndrome piramidal, ¿verdad? Entonces es importante el lugar donde nos sentamos también, no estar mucho rato con las piernas cruzadas, pero obviamente todo esto se evita haciendo un ejercicio. Cuando el cuerpo se mantiene ejercitado, haciendo flexibilidad de los músculos agonistas y antagonistas, que lo hemos repetido varias veces, los músculos tienen su verdadera funcionalidad y no suceden estas cosas. Entonces, lo importante de base es hacer ejercicio. Esto lo podemos tomar también como un ejercicio de prevención. Exacto. Es decir, independientemente del momento en el que quien tenga la afección o quien no la tenga, el realizar esto como una especie de prevención. Se puede entrenar el músculo, hacer ejercicios que trabajen los glúteos, contrastar también con abdominales inferiores, pero este músculo, por ejemplo, es importante a aquellas personas que están mucho rato sentadas, hacer esa posición acostado boca arriba, cruzar la pierna de la zona afectada y con la que está apoyada llevarla, o si no, cruzar la rodilla hacia el hombro opuesto. De esa manera, cruzando esa línea, el músculo se distiende y alivia. Cuando está inflamado, ¿nos genera rigidez? O sea, ¿y problemas de movimiento? Puede generar rigidez y problemas al caminar, porque es un músculo que interactúa también con los glúteos en la marcha. Es un dolor bastante punzante, a veces aparece bien en la zona glútea, en el medio, y cuando ya pasa de que la inflamación es muy importante, puede el dolor referir hacia el muslo, parte posterior del muslo, o inclusive hasta el pie. O sea, ya en un caso que el músculo está demasiado tenso o demasiado distendido y llega a presionar el nervio, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Cristina una vez más su presencia aquí en la mañana de Arriba Gente. Bueno, esperamos que este tema que había quedado un poquito pendiente, o sea, daba, y lo había dicho Cristina, para desarrollarlo y para traer este tipo de ejercicios a propósito de esta falsa ciática sobre la que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, Cristina, muy amable.